Muy bien, el Movadef es el brazo político de Sendero Luminoso y hay que tomar este tema con bastante cuidado porque las personas que están vinculadas al Movadef en el Congreso de la República merecen un exhaustivo análisis. Para eso está el día de hoy con nosotros Pedro Yaranga, a quien le damos la bienvenida en Al Día con Willax. Muchísimas gracias por acompañarnos hoy. ¿Qué tal? Quiero preguntarle en principio por estos nombres a los que hemos hecho referencia. Iber Maraví, César Tito Rojas. ¿Qué podemos interpretar de la presencia de estos personajes en el Congreso? Son en su mayoría ellos integrantes del Movadef. Entonces, cuando uno habla del Movadef, del FENATEP o del CONARE, la gente cree que es una organización social. Y no es así. Porque después de la caída de Abimael Guzmán, cuando es presentado contra Gerraez, Abimael Guzmán anuncia clarísimo, dice que la lucha continuará con nuevas formas de lucha. Estamos hablando del 2009 más o menos. Y luego, finalizando 2009, aparece el Movadef. El Movadef aparentemente para trabajar también como una organización social y lanzarse a las elecciones. Pero comete el error de llevar como línea el pensamiento Gonzalo. Posteriormente corrigen, hacen alianzas con otros partidos pequeños. Claro. Y finalmente ellos intentan tomar el magisterio peruano. Para eso sacan una denominación de CONARE. No les ha resultado. Entonces, después del CONARE, las reuniones se llevaron entre Huancayo, Huancavelica y Ayacucho, que es el centro de operaciones, y empiezan a sacar el FENATEP, pero primero salen como CONARE. ¿Qué cosa es el CONARE? Es un grupo de fachada del Movadef. Y si es grupo de fachada del Movadef, aquí está relacionado Sendero Luminoso. O sea, ese es el ala del magisterio que empezó a crecer, sobre todo en la Sierra Centro-Sur. Y aquellos que ocuparon los lugares importantes, por ejemplo, dirigenciales, no son cualquiera. Y eso, por eso se lo quiero preguntar, porque hoy en día, señor Yaranga, hay mucha gente incrédula, sobre todo gente joven, que dice, ya no hay remanentes de Sendero Luminoso en la selva o en la sierra, ya no hay ninguna facción radical del Movadef, son personas que tienen cierta ideología, pero es mínima, no hay que darles tanta atención. La gente, por ejemplo, está en el interior del país, dice, el terrorismo ya acabó. Entonces calculan, como la Comisión de la Verdad ha investigado hasta el año 2010, ahí acabó el terrorismo. Se olvidan que hay un grupo armado en el BRAEM, el autodenominado el militarizado Partido Comunista del Perú, que continúan ahora emboscando a la policía y al ejército. Actualmente no han hecho, porque obviamente han también tenido operativos exitosos tanto de la policía como de las Fuerzas Armadas. Pero ellos siguen operando de una forma en las acciones armadas, no han dejado. Y tenemos el brazo político ideológico que es el Movadef y otros grupos de fachada operando en las ciudades. ¿Qué significa eso? Que para ellos la guerra todavía no ha terminado. Hace algunos años yo encomendé conversar con unos dirigentes del Sendero en el penal, del Comité Central original, y ellos, ante la pregunta de un oficial de la policía, le dijeron: oficial, ya hay que dejar de lado el odio, hay que amistarnos, hay que reconciliarnos. Y el oficial le dice: perfectamente de acuerdo, pero para eso ustedes tendrían que arrepentirse y entregar las armas. ¿Y sabe qué le contestó? Le dijo: está usted equivocado, dijo. Las cárceles son para reformar presos comunes, pero de ninguna manera es para desideologizar. Significa que la guerra todavía no ha concluido para ellos, porque para ellos esta guerra es prolongada. Claro. Eso es lo que la gente no entiende. Continúa entonces esa última frase de Abimael Guzmán donde dice: puede caer uno, pero lo que está arriba nunca cae. Nunca cae. Además que vamos a contar con nuevas formas de lucha. Entonces el nacimiento del Movadef, el nacimiento del CONARE, el nacimiento del FENATEP y otros grupos de fachadas, parte de esa estrategia de nuevas formas de lucha. Ahora, tenemos una imagen, no sé si es que, Francis, podemos ponerla brevemente nada más en pantalla, con los nombres a los que estábamos haciendo referencia de estos 6 personajes que están en el Congreso de la República, que están vinculados al CONARE y a Movadef, exactamente, esa misma, ¿no? Donde tenemos a César Tito Rojas, ¿no?, diputado por Juntos por el Perú, lo estamos viendo en pantalla, Iber Maraví, senador, ¿no?, de Juntos por el Perú, Moisés Chipana, ¿no?, senador de Juntos por el Perú, Humberto Morales, senador también de JP. En el caso de él aparecen los planillones de apoyo al Movadef.
De Morales. Morales, ok. Serafín Andrés Luján, ¿no? Senador también de Juntos por el Perú, y Alejandro Manay, diputado por JP. En el caso de Manay, por ejemplo, hay una cosa patética, ¿no? Resulta que a lo largo de los años un poco se ha flexibilizado el tema de la lucha contra el terrorismo. Anteriormente teníamos fiscalías especializadas y juzgados especializados, o sea, magistrados que conocían. Pero lamentablemente la exfiscal de la Nación lo dejó de lado todo eso, la convirtió en fiscalías de derechos humanos, entonces ya no están pues los fiscales que tienen experiencia. Y este señor, por el tema de las movilizaciones y las muertes del año 2022, es procesado en el Frente de Defensa de Ayacucho como la facción roja. Llega eso, la policía hace la sustentación, el Ministerio Público no sé si lo ha sustentado también, pero llega al Poder Judicial y en el Poder Judicial desestiman ese caso, ¿no? Entonces para ellos no hay esa fracción roja. Significa de que los magistrados tampoco están pues al tanto, o sea, no conocen. Claro. Y como no conocen, entonces en el camino cometen ese tipo de errores. Ahora, ¿qué podemos esperar de estos parlamentarios, estos virtuales parlamentarios, porque ya han sido electos, ¿no? Rojas, Maravich, Pana, Morales, Luján, Manay. ¿Qué rol van a tener ellos dentro de la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores? Pero en ambas cámaras probablemente va a ser un grupo parlamentario que disloque en parte con los planteamientos de los demás. ¿Usted cree que ellos siguen siendo violentos? Obviamente esa es la línea que llevan siempre ellos. Pero también es cierto, de estos luchadores, entre comillas, luchadores sociales, que cuando empiezan a tener fajos de billete que nunca han tenido, en el camino a veces se olvidan, ¿no?, de las luchas populares o de apoyar al pueblo como ellos sienten, ¿no? Pero lo cierto es que de alguna manera ellos van a cumplir alguna función importante. Ahora, la gente dice entonces, pero ellos si están participando en las elecciones, ¿por qué tenían que estar ahí? ¿Por qué hay que odiarlos? ¿Por qué habría que indicarles? Pero si el terrorismo ya ha terminado y ellos están aceptando ya las elecciones porque Sendero no aceptaba, eso es cierto. Sendero nunca aceptaba las elecciones, pero después de la caída de Abimael Guzmán ellos hacen toda una evaluación social y dicen, el mundo está cambiando. Una forma es tomar el poder a través de las armas que no descartan, y la otra forma también tomar el poder es justamente infiltrándose en los pequeños partidos políticos y aprovechando los espacios que deja la democracia. Eso cuando pasó con Pedro Castillo. Quiero preguntarle por el factor Guillermo Bermejo dentro de Juntos por el Perú, porque todos estos personajes a los que estamos haciendo mención están yendo de la mano con JP, ¿cierto? Y con la candidatura de Roberto Sánchez. Los hemos visto en el plenario extraordinario que se ha hecho en los últimos días, los hemos visto de la mano con Roberto Sánchez en la segunda vuelta y en las elecciones generales. Entonces, ellos han utilizado este vehículo para llegar al poder. Sin embargo, nunca perdieron de vista a Guillermo Bermejo, que es un hombre que ha sido sentenciado por sus vínculos con Sendero, afiliación, perdón. Fue probada la afiliación a Sendero Luminoso. Entonces, el hecho de que JP no deslinde, al contrario, hubiese planteado una amnistía o un indulto a un personaje así, los pinta de cuerpo completo. Es bastante peligrosa. La amnistía es parte de la estrategia de Sendero Luminoso, ¿no? Eso salió todavía estando el primer presidente Fujimori, entonces ahí plantearon como nuevas formas de reconciliación y eso está vigente y eso es lo que ellos llevan siempre de bandera a la mano, ¿no? En el caso de Bermejo fue sentenciado por su pertenencia a esta facción del militarizado Partido Comunista del Perú, porque él ha ingresado a los campamentos, así lo han probado los testigos presenciales, entonces no es cualquier persona. Que tenía relaciones, por ejemplo, con otras organizaciones extremistas como las FARC, porque cumplía una función interna y otra función externa, ¿no? Aparentemente subvencionado por la gente que ahora continúa alzados en armas en el Braem. Eso se ha aprobado a través de las investigaciones. Y eso es impresionante, pero el hecho de que Juntos por el Perú lo niegue y que incluso haya intentado mostrarnos en la segunda vuelta una cara más moderada, llama la atención. Fue un poco jugar con la percepción de la gente.
Es que en Juntos Es por un el intento Perú, de engañar a la ciudadanía. Es que en el Juntos por el Perú no hubo, o sea, ningún control de quienes ingresan a las filas, o sea, ingresaron en todo. Ingresaron parte del crimen organizado, ingresaron gente que está relacionada al narcotráfico, gente relacionada a Sendero Luminoso y todos han abierto las puertas, claro. Y la minería ilegal del oro especialmente, ¿no? ¿Y el financiamiento de dónde? En las economías ilegales hay bastante dinero. Ahora, yo le preguntaba por el Movadef porque, claro, en los últimos años se ha relativizado mucho el Movadef y la remanencia de Sendero Luminoso en la selva. ¿Por qué ha ocurrido esto? ¿Por qué la gente hoy en día es incrédula de la permanencia todavía de Sendero Luminoso? ¿Se ha perdido mucho la historia? ¿Se ha dejado de lado contar lo que realmente ocurrió? En los últimos años, por ejemplo, no hubo atentados de estos remanentes que están en el BRAI, ¿no? Entonces unos dirán que el terrorismo ya acabó, no es cierto. Pero la captura de Artemio fue quizá lo último. La captura de Artemio, pero también a los jefes importantes en la zona del BRAI, principalmente a los mandos militares importantes, ¿no? Eso es un excelente trabajo de la policía y también de las Fuerzas Armadas. ¿Eso hay que continuar? Sí hay que continuar, pero a la vez hay que tener una visión social mucho más integral, porque está bien un trabajo social de parte, militar, policial, de parte de la policía y las Fuerzas Armadas, pero falta otra visión importante, que a esa gente hay que integrar. Cuando hablamos del BRAI, entonces es sinónimo de narcotráfico, pero ese narcotráfico más está solamente en la primera cuenca, que es el Valle del Río Apurímac. Son dos cuencas importantes, el Valle del Río Apurímac, más abajo está el N. El N ha sido diezmado casi en 100% por Sendero Luminoso. O sea, toda esa gente ha sido llevado a la fuerza. Eso le digo yo detalladamente en mi libro, Gritos desde el Silencio, ¿no? Hay, por ejemplo, de personas que han permanecido años en el monte, viviendo a su suerte, y la cantidad de muertos. Si la proyección de la CBR hace 70.000 muertos, por lo menos yo estoy demostrando que más de 20.000 personas han muerto en la cuenca del N. Parte de esa gente se han escapado o han sido recuperados, pero como no tenían dinero, se quedaron ahí. Y prácticamente la margen derecha del río N, en el distrito de Río Tambo, ahí están los mejores emergentes de la economía nacional, porque son productores actualmente de cacao orgánico. Señor Yaranga, para ir cerrando, genera preocupación también en la ciudadanía la presencia de Antauro Humala, cercana a Juntos por el Perú, y sobre todo con estos llamados, ¿no?, a matanzas, a no reconocer resultados o a imponer hojas de ruta a Keiko Fujimori, y por supuesto el hecho de que él tenga también un grupo considerable de parlamentarios que son afines a su ideología. 9 personas del Congreso estarían vinculadas a Antauro Humala. Entonces, ¿qué podemos interpretar de todos estos llamados a incendiar las calles? Habría que leer estos viajes que están haciendo ambos, ¿no? Al sur. Primero, el financiamiento. ¿Dónde trabajan? ¿De dónde vienen esos dineros? Uno y otro, ¿qué objetivo tienen estos trabajos, no? Y eso es lo que ellos decían, que hay que levantar al pueblo, a la gente, que hay mucha gente que es incrédula con Antauro Humala. ¿Usted sería incrédulo también con lo que dice o más bien tendría cuidado con lo que está señalando? Siempre hay que tener cuidado con él, porque él tiene experiencia en esas cosas de manejo. Pero también es cierto que él, la mayor fuerza que tenía era en los licenciados de las Fuerzas Armadas, que son numerosísimos, pero el 90 y tantos % de los licenciados de la fuerza, él lo ha perdido a través de los años, justamente por su comportamiento errático, a tal punto que actualmente tiene un puñado de gente. Entonces, ¿qué es lo que hace? El lenguaje que utiliza, incentivar a la gente de la izquierda radical. ¿Y dónde más él reina? En la Sierra Centro-Sur. Muy bien. Pedro Yaranga, yo le agradezco muchísimo por habernos acompañado el día de hoy en El Día con Willax y ayudarnos a entender un poco lo que pasa con el CONARE, con el Movadef y sus vínculos con Sendero Luminoso, y sobre todo con este grupo de parlamentarios que están hoy en el Congreso bicameral. Muchísimas gracias por acompañarnos.